Muy bien, entonces nuestro tema de hoy es oxidaciones biológicas. Este tema está relacionado, tiene que ver con una parte de lo que es respiración celular y transferencia de energía. Decimos respiración celular porque en la profundidad ya de cada una de las células que conforman el organismo humano, que son 10 elevado a la 14 células, cada una de las células necesita respirar, necesita oxígeno, como hemos señalado en este capítulo. ¿Y para qué sirve este oxígeno? Para formar energía. Por eso entonces esta energía, pues se llama transferencia de energía, va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Entonces en una pregunta le vamos a hacer, ¿para qué sirve esa energía? Entonces, por eso hemos colocado este caso problema, porque muchas personas están expuestos a un montón de sustancias químicas como los insecticidas. Uno más o menos utilizado es este, pues, que se llama ortodinitocresol, que está dentro de los insecticidas que van a causar la falta de la síntesis de ATP y obviamente van a causar la muerte a los insectos. Pero si uno no controla, no mide, no realiza bien el procedimiento, como ha sucedido con estas dos personas, simplemente va a llegar a un desenlace fatal. Todo estos, el manejo de estos insecticidas en lo que es la agronomía tiene toda una serie de protocolos y de protección. Son mucho más severos que incluso que están llevándose a nivel de salud, en las minas, etcétera, etcétera, porque estos insecticidas, muchos de ellos pueden ingresar incluso por la piel. El caso de los, por ejemplo, órganos fosforados, como el paratión, esos venenitos que venden en las calles para ratas, para perros, para gatos, para ratones, ingresan por la piel. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de sustancias químicas. Es el caso, por ejemplo, del orden. Cada uno obviamente tiene diferente mecanismo de acción, pero el gran problema, pues bueno, caso problema, es que puede ingresar a través de la piel. En eso hay que tener mucho cuidado. Por eso entonces nuestro caso de problema, que vamos a volver a leer, dice, 2 trabajadores del campo fueron contratados para fumigar un cultivo de cereales con una preparación que contenía ortodinitocresol como insecticida. Al final del día de trabajo, ambos se comenzaron a sentir mal, a tal punto que uno de ellos murió mientras retornaba a la estación para pedir ayuda. El médico que examinó el cadáver constató que el rigor mortis estaba muy avanzado, considerando la hora en que falleció. El otro trabajador alcanzó a llegar al hospital, tenía una temperatura corporal de 39,3 grados centígrados, grados Celsius, por favor, sudaba profusamente y su frecuencia respiratoria era 60 respiraciones por minuto. Estaba muy ansioso y sus pupilas estaban dilatadas. Los médicos intentaron sin éxito varios procedimientos para bajar su temperatura. Él también falleció en coma poco tiempo después de su admisión. Los hallazgos de autopsia mostraron congestión pulmonar y edema. Se encontró una marcada ausencia de grasa subcutánea y peritoneal. Se retiró un trozo de fémur conteniendo médula ósea y los hallazgos microscópicos fueron consistentes con anoxemia, falta de oxígeno en la célula y en la sangre. En vista de los hallazgos clínicos, se estudió el efecto de una muestra del pesticida utilizado sobre la respiración de mitocondrias de hígado de rata. Los resultados obtenidos con el uso de electrodo de oxígeno se aprecian en la figura siguiente. Entonces, estamos mencionando, esta gráfica se ha obtenido al utilizar este aparatito, todo este sistema, que en realidad consiste en un aparato que mide la concentración de oxígeno y todo ello es, miren, simplemente para ver cuánto de oxígeno hay. Obviamente en tiempo cero, como todo este sistema me está midiendo en este beaker, la concentración de oxígeno primero siempre va a ser 100%, y aquí tenemos un sistema, un tubito, que está en contacto con este medio que contiene mitocondrias de hígado de rata, donde se va a evaluar la cadena respiratoria. Y por aquí con un corchito, miren, se destapa y se va agregando en el tiempo uno a uno cada uno de estos sustratos. Entonces, como vamos a, primero se agrega succinato. Entonces, retrocedemos aquí. Entonces, cuando se comienza a medir, miren, en tiempo cero hay 100% de oxígeno. Como no hemos agregado nada, digamos, al primer minuto, sigue siendo 100%. Al segundo minuto también 100%. Pero en el segundo minuto agregamos el sustrato succinato. Y fíjense, lo dejamos
solamente 1 a casi 2 minutos, y como pueden notar la gráfica, está marcando el aparato que está disminuyendo la concentración de oxígeno. ¿Ven? Ha bajado aquí más o menos a un 80% aparentemente. Luego de ese tiempo, miren, en el minuto más o menos número 4, le agregamos un inhibidor que se llama rotenona. Este inhibidor rotenona, miren, va a provocar la disminución en la concentración de oxígeno. Lo que estamos nosotros entonces evaluando es que estas mitocondrias están realizando la cadena respiratoria y están consumiendo ese oxígeno. Pero vamos a explicar entonces por qué aumenta muy rápido el consumo de oxígeno, está aumentando bastante. Más aún, miren, cuando agregamos justamente este veneno, que se llama ortodinopresol, que es el caso de estudio, entonces la concentración de oxígeno disminuye aún más, ¿verdad? Y miren, hasta más o menos llega al 25%, quizás un poco menos, o es del 25%. En ese tiempo, ya más o menos estamos en el minuto 6, se agrega cianuro. Pero al agregar cianuro, miren, se detiene el consumo de oxígeno. Lo dejamos ahí, ya, en minutos 7, 8, ya no hay consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué está ocurriendo esta serie de eventos? Muy bien, entonces, volvemos a reexplicar. Este sistema simplemente nos permite evaluar cómo está funcionando la cadena respiratoria al agregar estas diferentes sustancias o sustratos, como succinato, rotenona, ortodinopresol y cianuro, ¿ya? Vamos entonces a explicar cuáles son las bases bioquímicas. Miren, como hemos estado señalando, la muerte de la célula ocurre fundamentalmente por falta de energía. Todo procedimiento que ocurre en la célula que causa su muerte simplemente es por falta de formación de energía. Y hemos señalado entonces que la formación de energía tiene varios componentes que necesitamos nosotros a diario tener. Caso contrario, entonces simplemente puede sobrevenir la muerte. Primero, entonces, en la figura estamos mostrando que todas las células del organismo humano necesitan ATP como energía para mantenerse vivas en todo momento. Si no se forma el ATP, se corre el peligro entonces que esa célula pueda morir. Y si la célula muere, muere el tejido, muere el órgano y va a morir todo el organismo humano, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, lo que está sucediendo, miren, con esta pandemia es eso. Simplemente la gente está muriendo rápido por la falta de energía. Entonces uno tiene que analizar qué está provocando esta formación de energía, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué puede ocasionar, qué se necesita para formar el ATP. En primer lugar, como estamos mostrando aquí, por favor, el oxígeno. Vamos a ver dónde se necesita oxígeno: vía expiratoria, ¿sí? Segundo, componen alimentos energéticos. Ya hemos señalado que los principales elementos energéticos para formar ATP son los carbohidratos y los lípidos, ¿verdad? Muy bien. El tercer componente, las vitaminas. Miren, tiamina pirofosfato, su forma activa, niacina, NADH2, riboflavina, ¿ya? Y ácido pantoténico. Entonces están en esas 4 principales vitaminas que se necesitan directamente por formar ATP. Y también, que a veces se obvia a muchas personas, minerales como el magnesio, el fierro, el zinc y el manganeso. Miren, hay un montón de artículos, de investigaciones que se hacen en Estados Unidos, que estudiantes universitarios deberían ya tomar como suplemento al menos esto 1 o 2 veces por semana. ¿Por qué? Porque nuestra dieta actual, antes de la pandemia, ¿qué cosa era? Un montón de alimentos que eran muy ricos en grasa y carbohidratos. Esos que son denominados como comida chatarra. Y esa comida chatarra, el pollo a la brasa, salchipapa, los años de Burger King, todo ese tipo de cosas, carecen de estos minerales, ¿ya? Y también lo más probable es que van a carecer también de vitaminas. Por esa razón, entonces, es que ustedes deberían de tener un suplemento, al menos para reforzar 1 o 2 veces por semana. Por eso, entonces, que cuando nosotros vamos a estudiar, estamos muy cansados. Y un síntoma de cansancio es el sueño. Y también, obviamente, las no ganas de estudiar. Tiene ganas más bien de hacer cosas más fácil, de estar conversando, de estar chateando. Entonces, eso propicia por esta falta. ¿Por qué?
porque probablemente se esté formando ATP, sobre todo a nivel cerebral, pero no en la cantidad que se necesita. O sea, la célula necesita 100 y ustedes están proporcionando 50. Entonces, por eso hay ese tedio, ese aburrimiento, ese cansancio. ¿Listo? Entonces, tienen que relacionar, por favor, estos componentes que se necesitan para formar ATP. Caso contrario, entonces vamos a tener muchos problemas. Y ahí hemos señalado nosotros que las reacciones más importantes para formar energía, en este caso en la mitocondria, son las reacciones de óxido-reducción. Hemos definido que una oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Y estas van a ser muy importantes para formar las cantidades de energía que necesita la célula. ¿Listo? Y obviamente para formar esta energía va acompañado del consumo de oxígeno. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Y estamos volviendo a colocar, miren, que esta es la molécula importante. Nadie les ha dicho que se aprendan de memoria estructura química. Lo que tienen que hacer es simplemente recordar que el ATP tiene unos enlaces aquí que se llaman enlaces anhidrido, sobre todo este de aquí, enlace gamma, le decimos, porque este fosfato está en posición gamma. Entonces, este enlace gamma, pues, bueno, químicamente se llama enlace anhidrido, es el de alta energía, que más o menos tiene 7,3 kilocalorías. Para formarse necesita esa cantidad de energía. Si es más, mejor. Pero sobre todo cuando se va a cortar o hidrolizar, como estamos viendo aquí, se va a liberar estos 7,3. Y vamos a ver luego, ¿para qué se necesita? ¿Para qué es importante esta cantidad de energía? Lo otro también que no deben olvidar, por favor, siempre cuando se está formando ATP o cuando se está utilizando ATP, ¿qué se necesita? Magnesio. Conclusión entonces, si todas las células necesitan formar ATP para que se mantengan vivas, también todas las células, absolutamente todas, necesitan magnesio. Es uno de los bioelementos que más necesita el organismo humano. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿para qué se necesita el ATP? Primero, ¿cuáles son los tejidos que necesitan la mayor cantidad de energía? Hemos señalado el músculo, ¿verdad? Entonces, en orden de importancia, en cantidad de energía que se necesita, primer puesto sería el músculo esquelético, segundo puesto el músculo cardíaco y tercer puesto el músculo liso. ¿Y por qué el músculo esquelético hemos dicho? Porque el músculo esquelético, pues, es la mayor cantidad de músculo que hay en el ser humano, más de 15 kilos. El músculo cardíaco, bueno, más o menos 300, 400 gramos. Y el liso, que bueno, tiene 100 o 200 gramos, dependiendo obviamente del biotipo. Aquí se necesita grandes cantidades de energía. Entonces, si el músculo no tiene energía, entonces ahí ustedes lo han hecho seguramente en el curso de fisiología, lo van a hacer, entonces simplemente va a dejar de funcionar. Si no tiene por bastante tiempo o no va a tener nada de energía, como sucede en los pacientes, va a entrar muy rápido a un proceso de semicontracción que se llama rigor mortis. ¿Por qué? Por la falta de ATP. ¿Estamos bien? Y aquí tenemos el músculo cardíaco, también obviamente si no tiene energía va a dejar de funcionar, ¿sí? Un órgano también muy importante y aquí el músculo liso de los órganos huecos. El segundo puesto en uso de energía es el sistema nervioso central. ¿Quién es el representante más importante del sistema nervioso central? El cerebro. El cerebro, para funcionar, necesita hacer conexiones con otras neuronas a través de procesos que llaman, aquí vemos en la parte inferior izquierda, la sinapsis. Una comunicación mediante sustancias químicas, ¿verdad? Los denominados neurotransmisores. Entonces, cuando viene un estímulo, pasa la información de una neurona a otra y va a ir acompañado de un cambio en los bioelementos como el sodio y el potasio, ¿verdad? Lo que llamamos potencial de acción. Pero para restaurar este proceso, es decir, para que otra vez se genere otro estímulo y se pueda pasar información de la neurona ahora, necesitamos que todo esto vuelva a normalidad, que el sodio que ha ingresado vuelva a salir. ¿Y quién hace eso? La bomba de sodio y potasio. ¿Y qué necesita la bomba de sodio y potasio? ATP. Es decir, para que estas neuronas se sigan comunicando unas detrás de otras y puedan coordinar todas las funciones del organismo humano regular, necesita ATP.
Creo que en la clase les hemos dicho y se debe repetir en algún capítulo de que el cerebro utiliza más o menos en un estudiante universitario de 15 a 25 años 120 gramos de glucosa por día. No estoy diciendo que deben consumir esa cantidad, estoy diciendo que el cerebro necesita. Y ustedes están viendo ahora y van a seguir revisando en el metabolismo de dónde viene esa glucosa. Uno viene de la dieta, otro viene del almacenamiento hepático y así sucesivamente. Pero el cerebro necesita 120 gramos de glucosa por día para realizar estas conexiones neuronales y nos permitan todas las funciones que realiza el cerebro, dentro de ellas las funciones superiores como son la memoria y el aprendizaje. Y en tercer puesto tenemos al hígado. ¿El hígado para qué necesita ATP? El hígado realiza o tiene aproximadamente 100 procesos bioquímicos. 100 procesos, y dentro de cada proceso hay muchas reacciones, ¿ya? Entre ellos, la más importante, estamos mencionando nada más en los procesos de biosíntesis, la formación de glucosa. El hígado, vamos a ver entonces que va a sintetizar glucosa. Eso lo vamos a ver en la segunda práctica a propósito de revisar el caso de este pacientito con glucógeno hepático en la enfermedad de von Wierck. También sintetiza ácidos grasos. Todo el exceso de carbohidratos que llega a nuestro hígado, el hígado lo va a convertir en grasa. Muy peligroso consumir mucho carbohidrato, como la fructosa, como vamos a ver. También realiza la síntesis de colesterol. Miren, solo para la síntesis de colesterol hay 27 reacciones. Y también la síntesis de aminoácidos esenciales. Para todo esto, miren, el hígado necesita energía en forma de ATP. Y así el resto de órganos, el que le puede seguir a este puede ser el riñón y así sucesivamente. Pero todas las células del humano necesitan formar ATP. Y aquí estamos mostrando en esta figura que todas las células de un humano, del esófago, del cartílago, del hueso, del músculo, incluso la propia grasa, las células de la sangre, todos necesitan formar energía para mantenerse vivas, para cumplir, como decimos, sus funciones de vida. Y en las células, retirando una célula de las 10 a las 14 células que hay organelos que son muy importantes para la formación de energía. ¿Quiénes son esas? Las mitocondrias. Aquí retiramos la mitocondria porque tenemos que hacer el estudio que ahí va a ocurrir la formación de ATP. La mitocondria tiene dos membranas, la externa, la interna, donde va a ocurrir la formación de energía. Esto que está mostrado en color azul es donde va a ocurrir el transporte de electrones, que se llama cadena respiratoria mitocondrial. Y en esto que está en color amarillito es pues la ATP sinteasa, el nombre dice, va a sintetizar el ATP. Pero esto va acompañado de algunas reacciones. Por eso es importante recordar, miren, que los carbohidratos y los lípidos son los alimentos energéticos. Las proteínas solo lo van a hacer cuando haya situaciones especiales en el organismo, sobre todo de alteraciones o enfermedad. En condiciones normales, prácticamente se dice que las proteínas no son utilizadas como fuente de energía, salvo que se haya consumido en exceso. ¿Ya? Una parte va a formar energía, pero otra parte se va a convertir en grasa. Entonces, lo peligroso es que nosotros no debemos consumir en exceso nada. Ni glucosa, ni carbohidratos, ni proteínas. Pero es poco difícil que la gente consume exceso de proteínas. Casi siempre, en la mayor parte de la población, siempre hay deficiencia de proteínas, sobre todo de alto valor biológico. Entonces, miren, todas estas reacciones van a ocurrir en el tracto digestivo, luego ya en la célula va a ocurrir una serie de reacciones donde la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos van a ir donando sus electrones a estos dos, el NAD, que es la niacina, y el FAD, que es la riboflavina, que pueden formarse en el citoplasma de la célula o dentro de la matriz mitocondrial. Si se forman acá afuera, van a ingresar. Estos son, hemos denominado, los coleccionistas de electrones. Es decir, la niacina y la riboflavina van a coleccionando los electrones. ¿Para qué? Para entregarles a esta membrana interna. Así como observamos aquí de manera muy sencilla y escueta. Aquí está la niacina, la riboflavina, que le van a entregar los electrones a estas moléculas que están en la membrana interna de la mitocondria.
Ellos van a ir pasando los electrones a través de reacciones de óxido, reducción. Reacciones de óxido, reducción, va pasando por todos ellos, ¿sí? Para finalmente estos electrones, ¿a quién van a llegarle? Al oxígeno. El oxígeno va a aceptar un par de electrones, luego va a reaccionar con los protones y se va a formar agua. Entonces, así de sencillito es. Entonces, NAD, niacina, FAD, riboflavina entregan electrones a la cadena respiratoria y finalmente se va a entregar los electrones al oxígeno. Entonces, aquí también hay que señalar que algunos inhibidores pueden bloquear esta transferencia de electrones. Uno de ellos, ¿quién es? El cianuro, ¿verdad? El cianuro inhibe a esta enzima. Por lo tanto, los electrones ya no van a pasar, ya no le va a llegar, ya no le va a llegar los electrones al oxígeno, por lo tanto, se va a detener el consumo de oxígeno, ¿sí? Porque está llegando aquí. ¿Estamos bien? Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, cuando van a ocurrir la transferencia de electrones, se va a liberar energía. Esta energía que se va a liberar a la matriz va a servir para expulsar los protones desde la matriz hacia este espacio intermembrana. Ahí están saliendo los protones. Estos protones que han salido van a volver a ingresar por la enzima ATP sinteasa. Y este ingreso va a determinar que se condense el ADP con el PI para formar ATP. Entonces, todo esto está relacionado. Todos estos mecanismos están relacionados que si falla alguno, ¿no? Si falla alguno, simplemente no se va a formar ATP y hemos señalado, es muy peligroso que no se forme ATP porque puede causar la muerte de la célula, la muerte del tejido y por lo tanto la muerte de la persona o del organismo. Entonces el mecanismo es así, primerito, flujo de electrones, liberación de energía, bombeo de protones, reingreso de protones y formación de ATP. Así se resume de manera muy sencilla esta formación de energía que le hemos revisado. En esta otra figurita estamos mostrando entonces cómo se están pasando los electrones. Miren cómo van pasando los electrones de una molécula a otra, ¿no? Como si fuera, miren, va pasando desde el complejo 1 hacia la coenzima Q, hacia el citocromo B y hasta llegar al último. Y este último que hemos dicho que se llama complejo 4, citocromo oxidasa, ¿a quién le entrega electrones? Aquí estamos, al oxígeno. ¿Para qué? Para juntarse con los protones y formar agua, y se va formando agua de manera muy esquemática. Miren esta figurita. ¿Y quiénes están trayendo los electrones? Ahí miren, como el NAD, ahí está, reducido, entrega y luego se oxida. Otra vez recibe y otra vez entrega. Igual, esta es la niacina. Igual sucede con la riboflavina. Miren, reducido, los entrega, se oxida, otra vez está buscando, recoge los electrones y sigue entonces todo este proceso. Todo el tiempo, en este momento, ustedes están haciendo esto en sus neuronas, porque quieren entonces saber cómo se forma la energía, ¿no? Bastante esquemático, entonces esta figurita que está dándonos a conocer cómo ocurre este transporte de electrones para formar energía y para que el oxígeno, miren, se convierta en agua. Entonces el agua va a formar diversas funciones, pero no van a, este oxígeno que está viniendo de aquí, ya recuerden que es de la inspiración, ¿sí? El agua que se va a formar se va a utilizar en diversas reacciones también químicas o simplemente se va a utilizar como parte de lo que es el equilibrio hídrico, ¿verdad? Muy bien, aquí estamos mostrando entonces lo mismo, ya en un esquema, ¿eh? Desde la transferencia de electrones, pero lo que mostramos aquí es algunos de los inhibidores, ¿ya? Inhibidores, miren, acá cianuro, monóxido que también trabaja en este complejo 4. Y vamos a ver por aquí, a ver si ustedes lo pueden analizar. Aquí está otro inhibidor que hemos puesto en el trabajito, que es la rotenona, que trabaja en el complejo 1. Pero miren, el sustrato que hemos colocado ahí se llama succinato, ¿verdad? Miren, succinato entra por acá. O sea, el camino de succinato es por acá. Miren, ahí está, avanza por acá.
¿sí? Es un inhibidor, pero todo el camino, digamos, que realiza el succinato entregando electrones a la FAD y de ahí ingresa a la membrana interna, es así, ¿sí? Pero rotenona está inhibiendo a este complejo. Si nosotros hubiéramos utilizado, digamos, como sustrato lactato, que va a formar NAD, ahí sí se detendría aquí el transporte de electrones porque rotenona inhibe a este nivel. ¿Estamos bien? Pero estamos nosotros colocando un sustrato que se llama succinato que inicia el camino para hacerlo. No lo inhibe, pero aumenta el consumo de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. Aquí estamos observando entonces cuál es el mecanismo de acción del octadienidritresol, que disipa la gradiente protónica. Entonces, cuando se van entregando los electrones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del succinato, pasan los electrones de una molécula a otra. Entonces, hemos dicho, se va a liberar energía, se libera energía. Esta energía sirve para expulsar o bombear protones de la matriz al espacio intermembrana. Entonces, en este caso, los pacientes han, digamos, consumido de manera casual el octadienidritresol, ha ingresado vía respiratoria y entonces llegado a la profundidad de la célula, ¿no es cierto? Músculo esquelético, sistema nervioso, miren, ingresa y atrapa los protones del octadienidritresol, ¿sí? Y este ingresa por la membrana, porque esta molécula es muy pequeña, ¿sí? Va a ir, miren, pasa directo. Entonces, estos protones deberían haber ingresado por acá, por la ATP para formar ATP, ¿sí? Por la ATP sinteasa. Entonces, como no están ingresando por acá, entonces no se forma ATP. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad, entonces, de otro ha hecho que todos los protones vuelvan a entrar, estén saliendo y estén dando vueltas por acá así. Entran, salen, salen, entran, pero no ingresan por la ATP sinteasa. Por eso es que no se forma ATP y eso es lo que ha ocasionado la muerte de esas dos personas, ¿sí? Entonces, el octadienidritresol, por eso ponemos ahí, disipa la gradiente protónica, no se forma ATP. ¿Y qué hace eso? Como no está formando ATP, la célula busca sustratos, un montón de sustratos. ¿Cuál es el sustrato que lo tenemos almacenado en grandes cantidades? La grasa. La grasa va a ser degradada, va a llegar, pero no se forma ATP porque la cantidad de autoinducción es demasiado. Por eso se observa también en el paciente que se ha depletado grandes cantidades de grasa, ¿verdad? Por eso es entonces que se observa eso en los hallazgos del médico forense. Pero en general no se forma ATP. ¿Estamos bien? Muy bien. A ver, ahora sí les toca a ustedes rapidísimo, que está muy sencillo. ¿Cuáles son las interrogantes? A ver, participen, por favor. A ver, su participación. A La ver, primera. respondiendo a la pregunta uno, ¿cómo actúa el cianuro en la cadena respiratoria? El cianuro actúa a nivel del complejo 4, Ya, impidiendo el flujo de electrones en la citocrimoxidasa. Y muy al, bien. ujú. Ya, otra apreciación. Claro que sí. Entonces, es inhibiendo a la citocrimoxidasa a nivel de la cadena respiratoria. Segunda pregunta. ¿Por qué al añadir el cianuro a la preparación se obtuvieron los resultados mostrados? ¿Qué interpretación le merece? Ahí está entonces la grafiquita. ¿Quién responde? ¿No hay? ¿Se han ido ya todos? Terminamos entonces el seminario. Lo dejamos ahí, ya que no quieren responder. No, profesor, también se podría considerar que el cianuro es una sustancia tóxica que puede bloquear la cadena respiratoria, Ya, pero en la gráfica, ¿por qué se observa esto acá? porque como al bloquear la cadena respiratoria no deja pasar tanto oxígeno,
y eso impide que haya el flujo de los electrones. A ver, ordenemos. A ver, otra persona. A ver, habló Sujei. Otra persona. Doctor, Adelante. Ya, ahora sí soy yo. Y Sujei. como bien dijo mi compañera, el cianuro inhibe el transporte de electrones, entonces por eso no se consume el oxígeno, por eso ahí la barrita es cero, o sea, no hay consumo de oxígeno. Ya. Muy bien. Entonces, se deja de consumir oxígeno, por eso es que se puede notar en este caso que como la adición de todos ellos provocaba el consumo de oxígeno, ¿verdad? Pero ya cuando agregan cianuro, pues aquí observamos, se está bloqueando, como vemos aquí en la figurita, a este nivel, ¿verdad? Se bloquea acá, citocromo oxidasa, ya no pasan los electrones, por lo tanto, el oxígeno ya deja de consumirse, porque mientras esto ocurre de manera normal, todo esto, cuando hay el flujo de electrones, va a haber consumo de oxígeno. Si se detiene en cualquier lugar, entonces ahí ya no es, ¿no? Que en este caso está inhibido esta enzima que trae electrones al oxígeno y por lo tanto el oxígeno deja de consumirse. Listo. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Alguien ha averiguado cómo es la fórmula del ortonitrisol y cuál es su mecanismo de acción? Bueno, la fórmula creo que no es necesario, ¿no? O alguien tiene que adicionar algo, no describiendo la fórmula, pero ¿dónde está clasificado este ortonitrisol dentro de los insecticidas? ¿Qué tipo de insecticida es? ¿Alguien averiguó algo? Una cosa chiquitita, sencilla. Bueno, tenemos dentro de las sustancias químicas que se utilizan para el tratamiento de las plagas, sean de animales como los insectos o plantas, hay una clasificación de este tipo de sustancias que son utilizadas actualmente, ¿no? Están ahí los organofosforados, los piretroides, carbamatos, hay una gran cantidad. ¿Alguien averiguó algo sobre ortonitocresol? Bueno, no es necesario, ¿no? Pero si alguien ha averiguado, lo podemos hacer. Solo tenemos que saber cuál es el mecanismo de acción. A ver, en todo caso, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Quién nos puede explicar? doctor, el mecanismo de acción es cuando rompe la membrana celular y actúa a nivel celular impidiendo la formación del ATP en la respiración mitocondrial, por lo tanto sería un agente desacoplador e inhibidor. Ya, a ver, otra respuesta. Profesor, el dinitrofenol es un desacoplador, es decir, que hace que varía la gradiente de protones, pero sí permite el transporte de electrones, pero no evita que pasen por el ATP sintasa, entonces no se forma el ATP. Así es un desacoplador, ¿verdad? Entonces, que está haciendo que los protones que deben entrar por la ATP sinteasa no lo van por ahí, sino entra por la membrana. O sea, el ortonitocresol atrapa los protones y los va metiendo. Y eso hace que no se forme ATP. Y la respuesta de la mitocondria es de que siga ocurriendo más rápido esta cadena respiratoria. Por eso aumenta el consumo también de oxígeno. Muy bien. ¿Cómo explica el aumento en la temperatura corporal y la frecuencia respiratoria que se observó en el segundo paciente? A ver, ¿quién nos describe eso? Profesor, ¿puedo? Sujei. A ver, ¿alguien hay otro? Sujei ya tiene 20 ya, pero ¿dónde está el resto? A ver, ¿qué dice? ¿Están o no? Yo, profesor. Patricia. Profesor, se aumenta la temperatura corporal se debe a que en la cadena respiratoria se dan protones, se dirigen protones, o sea, se generan protones en las reacciones. Entonces, al haber más reacciones en esta cadena respiratoria, entonces se generan más protones y al haber más protones hay más temperatura corporal. Entonces, por eso se aumenta
la temperatura en general del cuerpo. Y es Ya. lo mismo con el aumento de la frecuencia respiratoria, porque al haber más metabolismo, o sea, más reacciones en esta cadena respiratoria, o sea, es continua, sigue y siguen las reacciones. Entonces, necesita mayor receptor el receptor de electrones al final de la cadena. Entonces se necesita más oxígeno y se aumenta el consumo de oxígeno. Entonces, al haber deficiencia de oxígeno, entonces aumenta la frecuencia respiratoria. Muy bien. A ver, otra respuesta por ahí, otra apreciación. Profesor, como dijo mi compañera, Adelante. es como una relación que hay entre la cadena respiratoria y la temperatura. Si hay más esfuerzo para realizar lo que es la cadena respiratoria por la falta de oxígeno que se debe a lo que como el dinitrocresol es un desacoplador, impide lo que es el paso del ATP y eso se impide lo que es la formación del oxígeno, lo cual impulsa lo que es la cadena respiratoria y como es más energía para la cadena respiratoria, va a aumentar nuestra temperatura corporal. Ya, muy bien. A ver, otra apreciación. Ya como el nitropresol es un desacoplador, impide la formación de ATP, o sea, hay bastante energía, pero esa energía no se utiliza para generar el ATP, por lo cual el organismo concurre al consumo de otros sustratos como son los ácidos grasos. Y en lo referente al sistema nervioso es porque al desacoplar, como es un desacoplador, los electrones la cadena respiratoria no está llevando al consumo de oxígeno, no se está consumiendo ese oxígeno, por lo tanto eso lo reconoce el sistema nervioso, lo que hace aumentando la frecuencia respiratoria. Ya, muy bien, Carmen. Otra persona. Lorena. Profesor, Carmen Rosa. sí. Como lo dijeron mis compañeras, en la presencia del ortodinocresol, el proceso oxidativo continúa, pero la energía no puede convertirse, por lo tanto se disipa en calor, incrementa el calor, y en el sistema, a nivel del sistema nervioso, como se ve que no es utilizado, se va a nivel del hipotálamo, por eso es que aumenta la frecuencia respiratoria. Muy bien, Carmen Rosa. A ver, otra persona, ¿no hay más? No hay más. Entonces, resumiendo, pues está muy bien las respuestas que han dado. Es como hemos señalado entonces, empieza el flujo de electrones a partir del FINAD, ¿no es cierto? Va avanzando por estas moléculas de la cadena respiratoria. A su vez, entonces, cuando va a ir fluyendo estos electrones, se libera energía en forma de calor. O sea, el flujo de electrones provoca liberación de energía en forma de calor. Este calor sirve para expulsar los protones, ¿verdad? Hacia el espacio intermembrana. Y en condiciones normales, si estos protones ingresan por acá, se forma ATP. Pero, como está el ortodinocresol, lo que está sucediendo es de que estos protones no están ingresando por aquí, los está metiendo de frente, ¿no es cierto? Y está disipando esto y no se está formando ATP. Por lo tanto, entonces, la respuesta de la célula, en este caso, es que esto ocurra más rápido. Por lo tanto, se va a ir liberando más calor y este calor es el que está aumentando la temperatura corporal, ¿sí? Y miren acá, no se está formando ATP, por eso sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque el mecanismo celular es, no hay energía y eso tiene que ir avanzando. Y por lo tanto, los estamos utilizando los sustratos para que supuestamente ocurra la formación de ATP, que no está existiendo por el que ortodinocresol está haciendo ingresar los protones aquí directamente por la membrana, ¿verdad? Está ingresando por acá, no está ingresando por acá. Eso hace que incremente la temperatura y la frecuencia respiratoria, obviamente. Si esto está ocurriendo también en el sistema nervioso, como el hipotálamo, como dijo por ahí una señorita, entonces simplemente no se está utilizando el oxígeno, como que no hay también oxígeno, solo que no le está llegando a los electrones el oxígeno, ¿verdad? Y eso aumenta la frecuencia porque la célula, en buena cuenta, no está utilizando el oxígeno. Entonces dice, no hay oxígeno, pero sí hay, solo que no se está utilizando para formar energía. Eso siente el hipotálamo, por eso aumenta también la frecuencia respiratoria. Y lo otro también, miren, es de que en la profundidad, la falta de oxígeno está haciendo que las reacciones que están procesando, como ustedes han visto ya en metabolismo de carbohidratos, está
funcionando muy activamente el ciclo de Krebs. ¿Y qué genera el ciclo de Krebs? Una de las funciones es formar CO2. Y el CO2 que está aumentado a nivel de la célula, sobre todo a nivel pulmonar y a nivel del sistema nervioso central, va a generar el aumento también de la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? La hiperventilación. Esto también es muy peligroso para el paciente. Muy bien, eso serían entonces. Siguiente pregunta. ¿Cómo explica la gran disminución de la grasa corporal, los hallazgos microscópicos en la médula femoral y el temprano rigor mortis instalado en el segundo paciente? A ver. ¿Quién participa ahí? Adelante. Nos falta Natalie. Sharon. ¿Está por ahí? Sharon Villegas. Creo que escribe en el chat de ella. ¿Está Sharon? Buenos días, Sharon. No es, así está por chat. Y así estoy, dice. A ver, una respuesta, escribe en el chat, Sharon, por favor. Natalie Mayori, ¿está por ahí? Natalie. Se fue Natalie. También está con chat nomás. ¿No tiene micrófono? Quieran su respuesta en el chat. A ver, ¿alguna respuesta? ¿Por qué? Entonces. Doctor. Adelante, adelante. Es que como va a haber un desacoplador, entonces no se va a poder formar lo que es el ATP y por ende, como ya vimos, o sea, va a necesitar utilizar de otros elementos para poder tener energía, por ende utiliza lo que es las grasas o los carbohidratos, entonces ahí va a haber una disminución. Y en el rigor mortis es cuando, por la deficiencia que va a haber en el ATP, entonces no va a llegar al músculo y por tanto se va a volver rígido. Muy bien. Muy bien. La falta de ATP inmediatamente entra rigor mortis, ¿verdad? Claro que sí. Ya la emisión de grasa, bueno, es porque necesita utilizar todo lo que puede usar como energía, ¿verdad? Muy bien. Esa es, pues, la respuesta. Miren, yo no sé si les pude contar en la teoría, ha sido utilizado también hace muchísimos años, estamos hablando del año 60, 70, otro desacoplador que se llama, ¿no? 2,4-dinitofenol. Es conocido como DNP. Ustedes lo pueden ingresar al internet y pueden ver la historia de este. Este era un medicamento, 2,4-dinitrofenol. Le llamaban píldora dietética. Ha sido utilizado por más o menos 20 años, hasta los 80, creo parte de los 90. Esto era utilizado para bajar de peso, sobre todo en damas en Europa y Estados Unidos. Y era el mismo mecanismo que tiene el otronitresol, así igualito. Cambien nomás en el esquema, en vez de otronitresol, 2,4-dinitofenol. O sea, tomaba la paciente o el paciente y ¿qué hacía? Disipaba la gradiente protónica y hacía que consuma la grasa, ¿sí? Pero esto se tenía que consumir en forma moderada, ¿no? Con un poco de repente de actividad física y depletaba la grasa, miren. Pero en un tiempo se abusó de este medicamento, píldora dietética, porque se tomaba en forma indiscriminada. Ustedes saben, a veces llegan las épocas del verano, las damas, pues ya que tienen 20, 30 años, sobre todo las mayorcitas de 40, que es más difícil bajar la grasa, tomaban pues grandes cantidades de pastillas, ¿no? El médico recomendaba de repente 1 por día, ya se tomaban 3, 4 por día. Ya ustedes imaginen que se depletaba las grasas, las proteínas, y muchas de estas personas han muerto, mucho, ya que se vendía así como todo medicamento en el mercado negro en forma indiscriminada. Por eso entonces la FDA por el año 90 ya se ha retirado, incluso ya no se fabrica por ser un medicamento pues que provoca desenlace fatal.
¿sí? Porque si la gente utilizase en forma moderada, es decir, con conocimiento, prescrito, ¿no? Un profesional de la salud, creo que un farmacéutico es suficiente, ¿no? Pero hay que saber utilizar, porque hay que saber conocer. Si no estuviera seguir sirviendo para algunas personas, tomarse una o dos pastillitas, pero a la semana, pero haciendo un poco de actividad física y ayudar a que pueda consumirse la grasa. Pero siempre tenemos pues nuestras deducciones medias extrañas que pueden hacer que los medicamentos desaparezcan. Muy bien. La siguiente pregunta, entonces. Profesor, Sharon le ha respondido la pregunta en A el ver, chat. adelante, adelante. No, Sharon le respondió la pregunta 5 en el chat. Andrea, a ver. No, profesor, le digo que Sharon le ha respondido la pregunta 5 en el chat. ¿Ya? Claro, de hecho, la grasa corporal es porque está consumiéndose otro tipo de sustancias, ¿verdad? Ah, en el chat, sí, 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 lo estoy leyendo, sí, no se preocupe. Sí, lo estoy viendo. Sí, 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 no se preocupe. Sí, sí, lo he visto. Nadie más, ¿no es cierto? Ya está. Vamos entonces a la siguiente. Dos desacopladores de la fosforilación oxidativa indiquen sus mecanismos de acción. A ver, ¿quién nos dice estos dos desacopladores? Yo, doctor, puedo decirle. Adelante. Encontré el fenol en esos desacopladores que rompía las paredes y las membranas celulares, que también precipitaban las proteínas e inactivaban las enzimas. ¿Quién, cómo se llama? El fenol. Y El, encontré el dicumarol, que era un anticoagulante, que su mecanismo de acción era el antagonismo con la vitamina K. ya, sí decía, ¿no? A ver, otra respuesta. Profesor, yo. A ver, adelante, Daniel. Ya, yo sí también encontré el 2,4 dinitrofenol, que desacopla la cadena en el transporte de electrones en la fosfolarización oxidativa. Y como no genera gradiente de protones, los alimentos que las personas consumen no se producen ATP. Y la otra que encontré fue la termogenina, que es como una proteína natural en las personas porque se encuentra en un tejido adiposo marrón, pero sí desacopla el transporte electrónico de la fosforilación y la energía que se libera, pero se forma en calor. Ya, muy bien, muy bien. Otra respuesta. ¿Alguien más? Claro. Yo, doctor, Adelante, Carmen Rosa. ya encontré el 2,dinitrofenol, que aumenta la permeabilidad a la membrana mitocondrial de los Ya. protones, y el pentaclorofenol, que su acción principal es de acción tóxica, que es el incremento del metabolismo oxidante celular, como resultado del desacoplamiento de la fosforilización oxidante. Ya. ¿Otros? ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? Profesor, yo encontré en general nitrocresoles y nitrofenoles. Ya, Patricia, muy bien. Ya, no hay más respuestas. Entonces, sí, en general, pues hay derivados, ¿no? Pero los principales son el 2,4 dinitofenol y el que estamos tratando aquí, que es el ortodinitocresol. Ya, hay que siempre cuando vamos a buscar, no solamente poner desacoplador, sino hay que poner desacoplador de la cadena respiratoria y ahí nos van a salir otras respuestas, ¿ya? Porque si uno pone desacoplador, entonces desacoplar, pues es un término bastante general que nos va a decir alterar algo, ¿no? Por eso han encontrado ustedes ahí con de Kumarol, ¿no? Si nos vamos a la parte de la mecánica, ustedes van a ver, pues hay un montón, después te van a poner ahí una bujía mal instalada en base a un desacoplador, ¿no es cierto? Pero no, hay que poner desacoplador de la cadena respiratoria y ahí le va a salir, ¿ya? Entonces, porque si ponemos desacoplador de la cadena respiratoria, ahí más bien nunca va a ser ni el dicumarol, ni la warfarina, ni nada por el estilo, va a ser otro tipo, tienen otro mecanismo de acción, no en la cadena respiratoria, ¿listo? Porque nosotros hemos puesto desacopladores de la fosforilación oxidativa, o sea, de la cadena respiratoria, ¿no es cierto? Muy bien, siguiente pregunta. Describa cómo una gran deficiencia de riboflavina podría alterar intensamente la síntesis de ATP. Doctor, Adelante, Andrea.
Ya, la riboflavina es el precursor de unas coenzimas que es el flavin-adenina-dinucleótido y el flavin mononucleótido. Estas actúan como transportadores de electrones en algunas reacciones de oxidorreducción, lo cual forma ATP, produce energía. Por ende, si hay menos riboflavina, va a haber menos producción de energía. Muy bien, otra respuesta. Profesor, Sí, como sabemos, la riboflavina, como la niacina, son coleccionistas de electrones, entonces son de primera, de inicio los que hacen posible la fosforilación, la respiración celular. muy bien. Ujú. Otra pregunta, otra respuesta, perdón. ¿Alguien más que quiera participar? En el chat no importa. Efectivamente, pues miren, a ese iba a referir la pregunta. Nosotros queremos que no solamente se aprendan el día de hoy, señoritas, que solo sirva para aprobar el curso. El doctor aquí nos ha puesto 20, la mayoría, tú 18. Entonces, y después vamos al hospital y un día se van a topar conmigo, de repente voy a ser su paciente y me acordaré de su hey, mire, tú sí me luna, recién nos estamos conociendo, sí, doctor, ay, usted es maldito. Y les digo, necesito riboflavina. Me dice, ¿sabes para qué es eso? Ay, no, ya no sé, va a decir, ¿no? Entonces tiene que recordar, hay que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo, no solamente cuando vamos a tratar a nuestros pacientes, sino también cuando nosotros vamos a tener vivencias en casa. Mira, esto se necesita, le hemos dicho. Ya temprano les hemos dicho, por favor, ya se tiene recomendado que estudiantes universitarios tienen que tener suplemento de vitaminas si es que no están consumiendo de manera adecuada, ¿no? Y eso para estudiantes universitarios, porque cuando hemos estado en la universidad, ¿qué comíamos ahí? Ustedes lo han vivido el primer año. ¿Qué cosa hay en la universidad? Aunque se ha ido mejorando el patio de comida, la universidad ha ido buscando por una alimentación saludable, pero me parece que eso es un saludo a la bandera. Al estudiante no le interesa, no escucha nada, ¿no? Entonces lo que hay es lo que come. Muy pocos, probablemente ustedes se llevaban su comidita, su sanguchito con carne, con quesito, con huevo, ¿no? Obviamente ahí tienen todos los nutrientes, pero los que están comiendo ahí en la universidad, comían en la universidad, eran las famosas hamburguesas de cartón, ¿no es cierto? Las salteñas pura grasa, pura sustancia nociva. Entonces, eso es lo que provoca daño, ni siquiera a veces por sí solo, per se, como dicen, sino porque no tiene los nutrientes necesarios, como la riboflavina, la niacina, que son los donadores de electrones naturales, que coleccionan los electrones, como dice Suhei. Imagínense, buen tiempo, un mes estudiando en la universidad sin consumir vitaminas. No hay ATP. No digo que va a causar la muerte, en ese caso, pero van a salir por eso con sueño, cansados están ahí. ¿Por qué no puedo? Ya no me entra, decían al cerebro, no puedo estudiar. Porque si no he consumido buen tiempo ni niacina, ni riboflavina, menos tiamina, ¿no es cierto? Y ni siquiera de pronto minerales como el magnesio, el zinc, el hierro, el manganeso, que necesitan comer menestras, cereales para esos minerales. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta para formar la cantidad de ATP que necesitan, ¿ya? Entonces, todos ellos se necesitan para formar ATP, no solamente el oxígeno, no solamente los alimentos energéticos como sino que esos también contengan estas vitaminas y minerales. Muy bien. Esperemos más que todo, señoritas, por favor, apliquen eso en casa. Apliquen para ustedes, apliquen para la familia y obviamente van a aplicar al paciente, porque para nosotros es inconcebible que un profesional de salud llega al hospital y comienza a aplicar los medicamentos y no sabe por qué está aplicando eso. Y no puede recomendar. A veces la gente que va ahí necesita una recomendación adicional. Las enfermeras están pensando que el médico lo tiene que decir todo. Ustedes hemos demostrado en la pandemia que muchos colegas se han olvidado de todo. Los más viejitos ya no se acuerdan de nada, hablan cada cosa que nadie los entiende. No sé qué ha pasado con el ámbito de la medicina ahí. Y menos, entonces las enfermeras también tienen que poner su aporte, tienen que acordarse, ustedes tienen que ser líderes. ¿Y qué hay que hacer eso? Estudiar y obviamente aplicar. Que no sea un curso simplemente para pasar, ¿ya? Sí, que tienen que aplicar, esto se aplica. Finalmente,
4 inhibidores de la cadena respiratoria mitocondrial, indique su mecanismo de acción. A ver. ¿Quién quiere participar? Un par o uno si quiere cada uno. Que no se repita. ¿Le puedes decir uno? A ver, uno. Sería la antimicina. Barbitúrico y actúa a nivel del complejo 1. Ya, Inhibe a nivel de la flavoproteína que hace revitalizarse. ya. La antimicina, ¿nos ha dicho Gioria o Lorena? Yo, profesor, la antimicina. Gioria. Lorena, Dije sobre la mitad, que es un barbitúrico. ya, muy bien. Amital, ya tenemos 2. Falta uno, 2 más. Andrea, Se puede decir de las ácidas que afectan la cadena respiratoria, que inhiben el paso de los electrones y la fosforilación oxidativa, mejor dicho. la ácida. Muy bien. Ácida de sodio. Otro, falta uno. Nos falta uno. La estigmatelina. ¿Cuál? La estigmatelina Estigmatelina. ¿Dónde trabaja eso? actúa a nivel de citocromo B. Citocromo B. Miren, en realidad, hoy en día hay una gran cantidad. Existen ahora, y porque cada uno de estas sustancias químicas, como medicamentos, o a veces que uno sufre intoxicaciones, se utilizan bastante. Y a veces el consumo es casual, no es adrede. Aquí, siquiera estas nosotros debemos recordar, ¿ya? El cianuro. Miren, todos los días antes de la pandemia, ustedes escuchaban incendios. ¿Qué se producen en los incendios? Monóxido de carbono, la SIDA que han mencionado, a nivel de este complejo 4. La antimicina, un antibiótico que hay que tener mucho cuidado para poder utilizar esto. El malonato es un veneno que trabaja a nivel complejo 2. La rotenona, un veneno para ratas. El amital es un barbitúrico, un anestésico. Entonces, así tenemos un montón de anestésicos. No todos van a actuar en la cadena respiratoria, pero este sí. Entonces, por eso el anestesiólogo hace 3 años de especialidad para aprender primero el mecanismo, digamos en la mitad donde trabaja, y lo otro son las dosis, ¿sí? Este es un barbitúrico, un anestésico, hay que tener mucho cuidado, por eso 3 años de especialidad para ir aprendiendo, porque incluso algunos anestesiólogos, ustedes han escuchado, se pasa un poquito en la dosis y provoca un desenlace fatal. Entonces, todos en general, el amital, que es un anestésico, la antimicina, que es un antibiótico, tenemos que tener cuidado. Y los otros, obviamente, que ya son considerados como venenos, ¿no? El malonato, rotenona, veneno para ratas, el cianuro, que se utilizan bastante en las minerías, en las mineras, para procesos de extracción y purificación del oro, el monóxido en los incendios. Y así, miren, hay una gran cantidad de inhibidores de la cadena respiratoria. Doctor, han dicho que están escribiendo en el chat también. Claro, Sharon sí. Sharon, Lorena, valinomicina, claro que sí, Natalie también, Yurias, separan, más escriben en el chat que participan, ¿no?